Ok, entonces, bueno, voy a cambiar un poco la onda de las intervenciones anteriores. Yo voy a hacer una cosa mucho más específica que tiene que ver con los estudios de movimiento indígena en el Ecuador. Básicamente, quiero agradecer a los colegas que han participado en este evento y a Felipe por el respaldo. Eh, pero la idea es, en este caso, digamos, centrarme más en el movimiento indígena, ubicar un poco algunos elementos del contexto, las fases y sobre todo la problemática que estudian las distintas investigaciones que hacen sobre el movimiento indígena. En primer lugar, quisiera señalar que a finales del siglo XX, el movimiento indígena realizó un giro desde la lucha social a la lucha política, impugnando a los gobiernos neoliberales. Pero no logró cohesionar un bloque que dé salida a la crisis, conformándose un nuevo actor que sí lo lograría, que es la Alianza País. En el registro de conflictos del CAP, que se mantiene desde hace 40 años, se ven ciertas tendencias. Primero, un declive de la movilización social a comienzos de siglo, fragmentación, cambios de repertorio, surgimiento de otros polos, surgimientos de también presencia de la derecha, activismo virtual y finalmente en el 2019 la reactivación del movimiento indígena. Se necesita, por lo tanto, hacer un balance del aporte de las ciencias sociales en los últimos 20 años. Esta es la idea del coloquio en el cual estamos incorporados varios investigadores de varias universidades y ahora voy a concentrarme en la bibliografía sobre movimientos sociales. Las preguntas básicamente que se plantean es en qué contexto escriben los autores, sobre qué hechos y movimientos, qué influencias teóricas, quiénes son los que escriben, sobre qué problemáticas, con qué enfoques, qué alcance tienen y qué debates y vacíos se encuentran. Obviamente esto es una presentación, un avance de la investigación que estoy realizando sobre el estado del arte y algunos de estos elementos pues tendrán un resultado en el texto que estoy preparando. Yo diría que la problemática sobre la cual se escribe es, en primer lugar, reforma agraria y campesinado, básicamente desde los 80 y 90, el tema de las comunidades, el tema del capital social, toda la reflexión sobre el movimiento indígena y los temas de poder local. La primera pregunta que se podría hacer es, en los 80 y 90, ¿qué pasa con la organización rural en el marco de los procesos de reforma agraria? Este es el debate del que venimos desde los años 80. Básicamente es el tema de qué pasa con la organización social en un proceso de desarrollo del mercado y de diferenciación social. Mercedes Prieto, Sánchez Parga, Velasco Abad, Luciano Martínez, Gondar están escribiendo sobre esto. Andrés Guerrero está planteando el concepto de administración de poblaciones. Galo Ramón es más bien partidario de la presencia de una comuna con una racionalidad propia frente al capitalismo. También hay estudios desde la economía política marxista, Barsky, etcétera, en el cual se plantea un papel significativo de los hacendados modernos. Chiriboga trata de articular todo eso mirando los procesos organizativos en la mitad, en medio de procesos de mercantilización, ¿sí? Bustamante y Prieto trabajan en el 86 un texto en el cual plantean que esto tiene que diferenciarse según los mayores o niveles, menores o niveles de relación con el mercado. Todo esto es criticado también por Santana, que critica a estos enfoques campesinistas. Entonces, es una primera pregunta que se hace en relación con la organización campesina en medio de las transformaciones agrarias. Una segunda pregunta que se hace es, ¿qué es la comuna? ¿Es un organismo étnico? ¿Es un organismo político? ¿Es un organismo económico? Y básicamente hay varias respuestas, digamos, en este sentido, ¿no es cierto? Unos ponen énfasis en los elementos culturales como Santana, otros en los elementos de la comuna como un eje de manejo de recursos, como páramo, digamos, propiedades colectivas como Martínez. Otros más desde la sociología plantean el interjuego etnia-clase, ¿no es cierto? O como actores de
la lucha social y política como Guerrero y Ospina en el 2004. También hay un planteamiento de algunos intelectuales indígenas que dicen que la racionalidad de la comuna es diferente y está en conflicto con la racionalidad capitalista, como Luis Macas. Se hacen varios estudios para ubicar el alcance de las comunas, el recorrido histórico de las comunas, la diversidad de comunas que existen, las diferencias entre lo que significa las comunas hacia adentro y hacia afuera, ¿no? También hay estudios sobre las autoridades, especialmente sobre qué pasa con los cargos tradicionales, como el caso de Guerrero, los cabildos como Bustamante, el carácter asambleario, ¿no es cierto?, que plantea León Samos, los temas de democracia y funciones de gobierno como Tania Korokin, también los estudios que se han hecho sobre liderazgo indígena por parte de Jorge León, de Toaza y de otros autores, y también al final se siente ya la presencia de un proceso de descomunalización cuyo trabajos de José Sánchez Parga lo expresan, ¿no? La tercera pregunta tiene que ver con la relación de la comuna ya en un espacio más microlocal, digamos. La OCG, la Organización de Segundo Grado, es una expresión del capital social y aquí hay dos puntos de vista. Uno, que es un defensor del capital social que tiene que ver con todos los estudios que se realizaron previo al proyecto Prodepine, Tom Carroll, Bevington, Galo Ramón, Víctor Hugo Torres, en que se critica a la visión de que las comunas son, digamos así, unos sectores tradicionales andinos que se resisten a la modernización. Más bien se plantea lo contrario, que los indígenas son unos actores de la década ganada y que se adaptan a la modernidad. Luciano Martínez plantea, y Víctor Bretón, una crítica diciendo que lo que estaban es ignorando, digamos, las tendencias estructurales que estaban en el fondo y que lo que están planteando estas posiciones anteriormente mencionadas es que se están subordinando a toda la ideología del desarrollo. Fernando Guerrero y Pablo Ospina tratan de articular estas dos propuestas en su libro sobre las comunas en el 2003. Una siguiente visión tiene que ver, un siguiente análisis tiene que ver con una multiplicidad de organizaciones que aparecen en el medio rural. Surgen cooperativas, asociaciones, clubes, etcétera, especialmente a comienzos de siglo. Coronel, Berresueta, Gutiérrez, Amos, que están planteando, con muchos estudios de caso de Larrea, de Ospina, están planteando precisamente ese pluralismo organizativo en el cual la comuna pierde el predominio anterior que había. Hay estudios sobre, por ejemplo, los territorios y cómo en cada territorio hay una diversidad de estas relaciones microlocales, ¿no? Un cuarto tema que tiene que ver con el propio movimiento indígena. ¿Cuáles son los factores que explican el surgimiento del movimiento indígena en el Ecuador? Guerrero, con una tesis del declive de la administración étnica, ¿no es cierto? El hecho de que se ha ofrecido por la democracia muchas ofertas y resulta que esas promesas no se cumplen, trabajos que se hicieron por parte de Guerrero y el propio trabajo que yo realicé. Augusto Barrera plantea una tenaza entre una larga crisis de la agricultura con una crisis reciente del mercado laboral que hace que los indígenas no encuentren trabajo como factores del surgimiento del levantamiento indígena de los años 90. También Samos plantea que hay una crisis de la ideología de izquierda y marxista que favorece el desarrollo del discurso étnico. Bueno, son todos estos elementos que se complementan otros sobre lo que significa el neoliberalismo y la presencia del estrato indígena intelectual que generará, digamos así, el discurso sobre la plurinacionalidad. Todos estos elementos, digamos, están planteando qué significa el surgimiento del movimiento indígena en el 90. También estudios sobre el levantamiento indígena, es decir, estamos planteando todos los trabajos que hizo Jorge León sobre la presencia de una colectividad quichua genérica. El levantamiento lo que hace es generar una conciencia de identidad nacionalista subalterna desde el año 90, o la idea de Guerrero y de Carola Lanz de que la frontera étnica local se desplaza, digamos, hacia el nivel nacional, y los estudios de Sánchez Parga que ubican las transformaciones que han habido de parte del movimiento, ¿no? También hay estudios sobre la estrategia
que utilizan los indígenas, que no solamente son levantamientos, sino también procesos institucionales que combinan con gestiones institucionales, programas de participación en los gobiernos locales, pero también participación electoral, ¿no? El otro elemento que creo que es importante tiene que ver con el discurso y con las demandas del movimiento indígena, es decir, Jorge León mismo lo mencionaba, la articulación entre demandas de carácter étnico, de carácter clasista, de carácter ciudadano, como parte de esta plataforma básica que se hizo en el levantamiento del 90, pero que al mismo tiempo va transformándose. El Augusto Bernera planteaba básicamente que digamos que los múltiples conflictos en los cuales interviene, el movimiento indígena es uno de los que intervienen en mayor número y diversidad de conflictos y en distintas escalas, hacen que las demandas sean muy variadas, que haya una cierta postura pragmatista en parte del movimiento que implica, por un lado, reivindicaciones, participación en los recursos nacionales, conquistas étnicos culturales, ¿no es cierto?, donde el tema de lo étnico es el elemento central de este proceso. Es decir, hay un estudio sobre lo que significan las demandas, ¿no?, y que tienen que ver con esta disputa que Roberto Santana planteaba entre el discurso identitario y los significados de lo que significa lo indio, el Estado, el territorio, la democracia, como parte de este proceso de construcción de demandas, de plataformas, en donde está también incorporado todo el tema ambiental. Otro elemento sobre el mismo movimiento indígena es por qué se da la inflexión de comienzos de siglo. Pablo Ospina sistematiza varias interpretaciones. Primero, el contagio político. Si el movimiento indígena ha participado electoralmente, se contagia de la lucha institucional y se contagia del deterioro de la crisis política que se vive en el país. Sánchez Parga plantea esa visión. Bretón ya he mencionado. Hay un contagio de las ideologías y las prácticas de desarrollo que hace que el movimiento indígena deje a un lado sus demandas fundamentales. Martínez plantea que hay un olvido de las demandas de clase por privilegiar las étnicas. Y al contrario, ¿no es cierto?, Maldonado y Macas, intelectuales indígenas, dicen que ha habido un olvido de las tesis indígenas por privilegiar demandas de carácter clasista. Pero aquí hay toda una serie de debates que ya se producen en la inflexión de los inicios de este siglo. Franklin Ramírez también participa por todo el tema de las diferencias internas y las rupturas externas que producen, digamos, un descentramiento del movimiento indígena como, digamos así, un movimiento catalizador del conjunto de movimientos sociales en la lucha contra el neoliberalismo. El multiculturalismo liberal, este es otro elemento que plantea Larrea, es decir, esta idea de que el multiculturalismo neoliberal lo que hace es recoger ciertas demandas de carácter cultural que no son amenazantes para descuidar lo fundamental, ¿no? También hay algunos estudios sobre el Pachacútec, no me voy a detener aquí. Débora Yazak, Salman, Bancot, Flaiba Vredenberg, algunos trabajos que se realizó también sobre el tema de la descentralización, que explican el surgimiento del Pachacútec. Hay algunos estudios también que se han realizado con respecto a la correlación del voto indígena y el voto de clase, que, digamos, está presente inclusive en las últimas elecciones del Ecuador. Entonces, el otro tema que se trabaja es el Pachacútec como un elemento, digamos, autónomo o no de la CONAIE y del movimiento indígena en particular. Finalmente, hay algunos estudios, bastantes, que se produjeron a finales de los años 90 sobre la emergencia del movimiento indígena en 5 gobiernos provinciales, 30 municipios, cerca de 70 juntas parroquiales, ¿no? Aquí hay todos los estudios que tienen que ver con qué es lo que a nivel local se había desarrollado como para que los movimientos indígenas, con los sectores indígenas, las organizaciones de primero y segundo grado, se viertan hacia el acceso al poder local. Yo trabajé en este sentido y al mismo tiempo que se nota un giro estratégico hacia lo nacional, también hay un giro para desplazar a las autoridades mestizas en lo local. ¿Utilizando qué? Utilizando la experiencia de desarrollo que venía acumulando el movimiento indígena, se lanzan, digamos, a otra entidad, en este caso pública, como son los
municipios. Del asedio al poder gamonal pasan precisamente a un asedio a las autoridades mestizas locales y logran un desplazamiento en todas estas zonas. Cameron, que hace un estudio de varios municipios, plantea más bien la tesis de Barrington Moore, que tiene que ver con el hecho de que hay que interpretar el análisis local en relación con lo que significa las relaciones de clase y las relaciones estructurales que se producen en cada una de las localidades, que es lo que genera, digamos, un cambio hacia una democracia local. Aquí hay varios trabajos que se realizaron, especialmente de las redes de municipios alternativos a finales de los años 90, Hernán Ibarra, Fernando Guerrero, Juan Pablo Muñoz, Ospina, que ya he mencionado, los trabajos de Ramón, de Torres, etcétera, que son importantes, ¿no? Aquí hay un giro que hay que tomar en cuenta y otro elemento que hay que tomar en cuenta en lo local, que tiene que ver con la propuesta autonómica. ¿Y por qué en el Ecuador no se ha desarrollado una propuesta autonómica sustentada, fuerte? Hay varias respuestas sobre el tema, pero si bien, digamos, ha habido experiencias de facto, como señala Sofía Cordero, sin embargo, las experiencias ya de normalización en cuanto a circunscripciones territoriales indígenas no se han dado. También hay una serie de estudios, como los que había mencionado Marcelo, y también Franklin, con respecto al tema de derechos, de participación, todo el tema del desarrollo local, la democracia local, los derechos colectivos, etcétera, que también es otro campo de estudios en cuanto a lo indígena. Y terminamos con el asunto de octubre. Octubre del 2019 plantea una serie de preguntas importantes que tienen que ver básicamente con qué cambio se ha producido en el sujeto social, es decir, los cambios de carácter estructural han cambiado, digamos así, la presencia campesina hacia una presencia más urbana, urbanización, migración, precariedad, presencia de la mujer, son cosas que, digamos, están planteadas como preguntas con respecto a cuál es la base social que se dio en octubre del año 2019. Preguntas que tienen que ver también con la relación con el gobierno, un gobierno de carácter autoritario, un gobierno que lanza todo un discurso sobre el vandalismo de los indígenas, ¿no es cierto? Esto es otro tema importante, las relaciones entre actores y gobierno. El tema del carácter mismo del paro, ¿no? Es decir, ¿es un paro? ¿Es un levantamiento? ¿Qué es exactamente octubre? ¿Es un proceso espontáneo? ¿Es un proceso más organizado? Y también el elemento de lo que significa la relación del movimiento indígena con el polo correísta, que fue, digamos, esta grieta que, digamos, se evidenció y que se ha evidenciado en los últimos meses con respecto al movimiento indígena. Finalmente, algunas preguntas. Es muy difícil pensar el movimiento indígena como un movimiento social, desborda completamente el marco, digamos así, de las disciplinas. Es necesaria una visión desde la antropología, desde la sociología, desde los nuevos movimientos sociales, de la Escuela de Oportunidades Políticas de Tilly Tarro. Es aquí hay un complejo, digamos así, del movimiento que desborda mucho de las herramientas que tenemos para el análisis del movimiento indígena. La complejidad del sujeto es difícil estudiarlo desde una sola disciplina. Hay una serie de problemas que tienen que ver con pueblos, con nacionalidades, con identidad, con territorio, con procesos organizativos, distintos niveles de conflicto que ya habíamos mencionado, el tema territorial, el tema de género, etc. Finalmente, lo que habría que plantearse en este sentido también, y recogiendo las preguntas iniciales, en este estudio que estamos realizando, bueno, hay que mencionar otra cosa. Sobre el movimiento indígena ha habido varios estados del arte que han escrito Ibarra, que escribió Luciano Martínez, que escribió Manuel Chiriboga, hay varios, inclusive Stalin Herrera acaba de presentar en nuestro coloquio también otro estado del arte, de tal manera que hay muchos materiales para trabajar, hay más de 200 que yo mismo no he sistematizado. Quiero mencionar en este caso el apoyo que he tenido de Otto Colpari para trabajar este estado del arte, que fue becario de Flaxo. Pero es evidente, ¿no es cierto?, que es importante ubicar los investigadores que han realizado, qué relación tienen con el movimiento indígena. Esto es un elemento importante. Hay que plantearse la pregunta sobre
¿Qué es lo que aporta el saber indígena y el aporte de los intelectuales indígenas con el saber académico? Esto es un tema importante, ¿no es cierto? ¿Qué continuidades y cambios, lo que he mencionado, se ha dado en el movimiento indígena en los últimos 20 años? ¿Cómo inciden los factores estructurales? Algo de lo que he mencionado Breno Brigel con respecto al tema de los movimientos sociales también. Cómo se articula el movimiento indígena con los conflictos étnicos, de clase, ambientales, cómo interpretar la grieta entre movimiento indígena y mestizo, que a veces se abre y a veces se cierra, ¿no es cierto? ¿Cuál es el aporte de las élites y las dirigencias indígenas? Y cómo explicar las tensiones entre movimiento social y movimiento político. Muchas gracias.